Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés Riesnik y hoy junto a Carla, profesora de Historia, y junto a Lucas, profesor de Matemática, nos preguntamos: ¿qué ocultan los mensajes encriptados de las guerras mundiales? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En esta guerra se vieron afectadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas las grandes potencias. ¿Puede una guerra desarrollar la comunicación entre la gente? ¿No suena contradictorio? Ante cada conflicto importante en el mundo se dice: estamos al borde de una tercera guerra mundial. Pero, ¿qué sabemos de las dos anteriores? ¿Existe una sola explicación para un hecho histórico tan determinante como la Segunda Guerra Mundial? Son muchas las causas. La Segunda Guerra Mundial es uno de los hechos más significativos y complejos del siglo XX. Y esa complejidad la hace muy interesante y también contradictoria. Guerra y adelantos tecnológicos. Historia. Y matemática, Juntas. pero no revueltas. ¿O sí? Hoy vivimos una época revolucionaria en cuestión de información, por la manera en que viajan los datos, la forma de comunicarnos, la velocidad a la que corren las noticias. ¿Y si yo te digo que esta revolución tiene un origen en la Segunda Guerra Mundial? Que Internet, las redes, las señales enviadas a distancia con mensajes encriptados ya cumplieron 80 años. Nah. Sí. Pensemos lo que significa una guerra. Ya es algo muy complejo. Ahora asumemos que esa guerra es mundial. La comunicación y la circulación de la información son esenciales para que tenga lugar un conflicto tan grande y que sea posible desarrollar enfrentamientos consensuados. Y muchas veces la necesidad tiene cara de matemática. Ah, bien, va por ahí. Algoritmos, formas de comunicar distintas, códigos. Encriptación de mensajes. La construcción de un código interno que permita la circulación de la información es un elemento clave de la inteligencia de la guerra. Y esos avances logrados en una situación tan particular como un conflicto bélico pueden impulsar e inspirar el desarrollo de nuevas tecnologías que se convierten luego en indispensables para el desarrollo de la vida cotidiana. Durante las guerras con amplio desarrollo territorial es importante que quienes comandan y toman las decisiones puedan hacerlo sin que el enemigo intercepte las órdenes. Y para eso estamos nosotros, los matemáticos, y algunos más, obvio. Pero la matemática y la computación asumen un papel preponderante. No habría encriptación de mensajes a gran escala sin nosotros. Es como crear un idioma nuevo que solo los involucrados en la comunicación conocen. Como el jeringoso, oponopo. Claporopo, sipi, elpe mipi sorpo. Lucas, dale, que lo tenemos que entender todos. Bueno, me copé con el jeringoso. Decía, el emisor tiene la intención de que el mensaje llegue a un cierto destinatario que se encuentra a mucha distancia y necesita que en el medio no sea interceptado. ¿Cómo se hace? Lo encripta. Es decir, el mensaje se transforma en una serie de códigos que no pueden interpretarse de manera evidente por alguien que no disponga de cierta información. El proceso de encriptación, obviamente, debe ser conocido por el emisor del mensaje o por alguien que se encuentre con él.
Luego se envía el código encriptado. El mensaje puede estar escrito en un papel y ser llevado físicamente por alguien hasta el receptor. O, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, transmitirse por ondas electromagnéticas, ondas de radio, que es como hoy en día recibimos la información que se escucha por una radio o la señal del teléfono celular. El que recibe ese mensaje tiene que desencriptarlo, es decir, transformar esos símbolos que, así como están, no tienen sentido. La desencriptación sería algo así como el camino inverso de la encriptación. Claro, y esos procedimientos suelen involucrar conceptos matemáticos de diferente complejidad. Como el de Julio César, quizá el primer sistema de mensajes encriptados de la historia. Se puede hacer filet de merluza a la romana, rabas a la romana, incluso se puede pagar a la romana, que es cuando el total de la cuenta de una comida se divide en partes iguales entre los que comieron, independientemente de lo que consumieron. Pero, ¿se puede encriptar a la romana? En el siglo I a.C., el Imperio Romano ocupaba gran parte de Europa, parte de África y Asia. Esto, que parece un objetivo del TEG, era el Imperio Romano. Y Julio César, como emperador, necesitó enviar mensajes a lo largo de ese territorio enorme sin que alguien que no fuera el destinatario pudiera interpretarlo. Para eso, fue diseñado uno de los primeros sistemas de encriptación de mensajes que hoy conocemos, y que en honor al emperador romano fue bautizado como cifrado César, como la ensalada. Esto, que parece un portero eléctrico de un edificio, es la base del cifrado César. El cifrado César consiste en asignar un número a cada letra del abecedario. La A es 1, la B es 2, la C es 3, y así hasta la última letra, Z, que es el 26. Una vez que determinamos un número para cada letra, se elige un número entre el 1 y el 25, que va a funcionar como una contraseña de la codificación. Supongamos que elegimos el 4. Entonces, reformulamos la asignación anterior sumando a cada número el 4. Si hubiéramos elegido el 7, sumaríamos 7 a cada número y con 21 lo mismo. Pero seguimos con el 4 de nuestro primer ejemplo. Si un número al que le sumamos el 4 supera el 26, entonces a ese número le restamos 26. Entonces, los números de esta segunda tabla se obtienen de la siguiente manera. En 5A, el 5 se obtiene de hacer la cuenta 1 más 4. En 6B, el 6 se obtiene de hacer 2 más 4. En 7C, el 7 de hacer la suma 3 más 4. Y aquí vemos cómo en 2X, el 2 se obtiene de hacer la cuenta 24 más 4 menos 26, ya que 24 más 4 es mayor que 26. Lo mismo pasa con 3Y, y en el que el 3 se obtiene con la cuenta 25 más 4 menos 26, y con 4Z, que es 26 más 4 menos 26. Una vez que tenemos estas codificaciones de los símbolos que usamos como letras, podemos hacer un intercambio. Por ejemplo, consideremos la frase "seguimos educando". Con el primer cifrado, el del primer portero eléctrico, a cada letra le corresponde un número. La S es 19, la E es 5, el 7 es la G, y vemos que la E de educando vuelve a ser el 5. Y ahora es el momento de la segunda codificación. Vamos a tomar los números que, según la primera tabla, corresponden a la frase "seguimos educando", 19, 5, 7, 21, 9 y así hasta el último, el 15, y le asignamos a cada uno una letra, pero de la segunda tabla, esa a la que le habíamos sumado el 4, nuestra contraseña. Entonces, el mensaje a enviar va a estar escondido en la siguiente secuencia de letras. No entiendo. Lo que en principio es un mensaje que no tiene sentido, al menos no en castellano, que es el lenguaje en el que nos intentamos comunicar. Imaginemos la situación completa. Julio César quiere enviar el mensaje "seguimos educando", que dicho sea de paso, es un gran programa, a un gobernador de una región lejana de la ciudad de Roma, que es en donde reside Julio César. ¿Qué hace? Lo encripta con el cifrado César, lo que seguro le daría mucho orgullo, y obtiene estos símbolos: O, A, C, Q, E,
I, K, O, A, Z, Q, Y, W, J, Z, K. Se lo da un mensajero que parte raudo rumbo al destino, cual delivery de pizzas, pero a caballo, sin riesgo de que lo intercepten y sepan qué es lo que quiso decir Julio César. Una vez que llega, el gobernador desencripta el mensaje y creemos que sin darle propina al mensajero, le agradece. Ahora pensemos, ¿qué información necesita el gobernador para poder decodificar el mensaje? La respuesta es simple, la técnica de desencriptación y el número 4. Ese número 4, que recordemos, podría haber sido 2, 3 o 15 o cualquiera hasta el 25, es el que decodifica todo el resultado. Es el equivalente a la contraseña que nos piden los sistemas actuales que necesitan verificar nuestra identidad. El código que permite acceder a la información. Es decir, que en el proceso de desencriptación se conjugan 3 informaciones: el código a descifrar, el procedimiento y un código especial, la contraseña. Los procesos de codificación se han complejizado muchísimo y hoy no podríamos tener una contraseña que sea un solo número, 1, 3, 9 o 18. En el caso del César, si alguien conociera el procedimiento pero no el código, podría simplemente probar con números del 1 al 25 y listo. No parece una tarea tan difícil. ¿Y le fue bien con el cifrado a César? Parece que sí, Andrés. Con Julio César el Imperio Romano se extendió por primera vez hacia las inexploradas Britania y Germania, lo que hoy serían Gran Bretaña y Alemania, además de todos los territorios alrededor del Mediterráneo, tanto en Europa como en Asia y en África. Pero en la actualidad, con ese sistema de cifrado no le iría tan bien. Hoy, por ejemplo, para acceder a una cuenta de correo electrónico, se nos exige una clave que tenga al menos 8 caracteres. El nombre de mi primera mascota, mi escuela primaria, el club de fútbol del que soy hincha, lo clásico. Seguro. Mejor dicho, inseguro, porque esas lógicas son relativamente sencillas de adivinar. Pero hay más combinaciones posibles cuando te piden una clave de 8 letras. ¿Sabes cuántas? Supongo que muchas, no tengo el número, pero intuyo que la matemática me lo puede dar. Si no, no me lo preguntarías. Elemental, mi querido Riesnik. Mirá, si tenemos que completar 8 espacios de la clave y para cada uno de esos 8 espacios tenemos 26 posibilidades, la cantidad de claves posibles será de 26 por 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 26. O sea, 26 a la octava, lo que da como resultado 208.827.064.576 posibilidades. La cosa se complicó un poco más respecto de la codificación que usaba el César. Y si encima incluimos a los números como posibles caracteres, además de las letras, del 0 al 9, en este caso, habrá ya no 26, sino 36 posibles caracteres. Es decir, que una contraseña de 8 caracteres con letras y números se elegiría de entre 36 a la octava posibilidades. Ese número es tan grande que lo vamos a escribir como una potencia. 2,8211099907 por 10 elevado a la 12. Si querés leerlo, bueno, allá vamos. Pero es más de 2.800.000 millones de posibilidades. Elegir entre más de 2,8 billones de posibilidades. Y yo que no me decido entre 2 pantalones. Y todavía no incluimos la variante mayúsculas. 2A, una mayúscula y una minúscula. 2B, 2C. No, Lucas, no me sumes ese estrés. Yo todavía no me decidí entre los 2 pantalones. Ponete el chupín que te queda bien. Yo sigo. Ya no hay 36 posibilidades de contraseña, sino 62. 26 letras minúsculas, 26 mayúsculas y los 10 números. Imaginamos que esto es un número grande, ¿no? Muy mucho, diría un amigo cordobés. 64 a la octava es aproximadamente 2,8147497767 por 10 a la 14. Este número es mayor a 280 billones de posibilidades. Estos números hacen quedar chicos a otros que nos parecían grandes. Pensar que solo hay aproximadamente 7.000 millones de personas en todo el mundo. Y todo esto asumiendo que nuestra contraseña tendrá 8 caracteres.
Ni te digo que hagamos la cuenta en el caso en que tenga más. No, no me digas. ¿Estás seguro que me queda mejor el chupín? Tranquilo, Andrés, siempre hay una manera de encontrar una solución. Por más encriptado que esté el mensaje chupín o un vaquero gastado, Alan Turing te puede ayudar. ¿Es un diseñador de modas? No, un matemático. Un matemático que hizo historia, Andrés. Para muchos, el padre de la computación y la informática moderna. Encontró la manera de desencriptar los mensajes de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Mirá si no va a poder desencriptar qué pantalones puede usar. Es que eso es un mensaje encriptado. Para mí es claro que es el chupín. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania, comandada por el nazismo, utilizó un sistema de encriptación de mensajes sumamente complejo para la época. Consistía en muchas máquinas similares a una máquina de escribir, a las cuales se les podía asignar un código a modo de contraseña. Había máquinas que encriptaban la información y máquinas que la desencriptaban, siempre que el código fuera conocido. Estas máquinas tenían 3 partes. Unas ruedas en la parte superior que servían para introducir el código secreto. En la parte baja, un teclado, en la que se introducía el código a desencriptar o encriptar. Y en el medio, un teclado con luces que iluminaba la letra. Si el código introducido era el correcto, al escribir el mensaje cifrado automáticamente se iluminaba el mensaje original. En el caso de ser una máquina que encriptaba, se introducía el mensaje por el teclado y se iluminaban las letras que debían ser enviadas. Los soldados de los ejércitos alemanes utilizaban este método para enviar mensajes cifrados a sus tropas. Los mensajes se enviaban con ondas de radio, por lo que cualquiera podía interceptar, aunque claro, no era posible descifrarlos para alguien que no tuviera una máquina Enigma y el código necesario. Tenían definido un código diferente cada cierta cantidad de tiempo, lo que complicaba aún más el proceso de decodificación, ya que encontrar el código por parte de los enemigos solo serviría por unas horas hasta que este fuera modificado nuevamente. Este, por ejemplo, es un mensaje real enviado por los soldados nazis el 7 de julio de 1941, plena Segunda Guerra Mundial. Es claro que interceptar un mensaje con estas características sin disponer de los medios para desencriptarlo no es muy útil. En 1939, los polacos y los aliados enemigos de los nazis lograron capturar una máquina Enigma, un paso importante para intentar descifrar los mensajes. Pero el problema recién comenzaba. Había que encontrar una manera de conseguir los códigos secretos. A principios de ese año, en el Reino Unido, se comenzó a trabajar en alguna manera de descifrar la información. Entre los matemáticos y criptógrafos que trabajaban en el proyecto se encontraba quien hoy es considerado uno de los padres de la computación moderna, Alan Turing. Entre 1940 y 1941 lograron terminar de entender cómo procedían los alemanes y lograron así quebrar el gran sistema de comunicación que había ayudado a Alemania a expandirse territorialmente. El mensaje del 7 de julio de 1941, aparentemente indescifrable, se volvió descifrable gracias a Alan Turing. Para descifrar el mensaje, primero hubo que configurar la máquina con la información diaria especificada en los libros de código alemanes para ese mes, porque recordemos, la posición de los rotores, la que daba la contraseña, cambiaba todos los días. Para el 7 de julio de 1941 era... El operador de la máquina debía colocar esa configuración antes de enviar o recibir el primer mensaje del día. Una vez utilizado el sistema de desencriptación ideado por Turing, el mensaje, que en un principio había sido este, quedó en alemán de la siguiente manera, que traducido al español dice lo siguiente. Unidad de reconocimiento de Urtinowa, noroeste de Seves, en el corredor de vuelo en dirección a Dubrovsky. Opochka. Empezó a moverse a las 18:30. Ataque Regimiento de Infantería 3. Avanza despacio pero seguro. Hora 17:06. El Regimiento de Infantería 3 en el corredor de vuelo comenzando a 16 kilómetros hacia el este de Kamenek. Pocas cosas en la historia de la criptografía que hayan tenido una incidencia tan grande en lo que pasó después como la máquina Enigma. Contame lo que es la máquina Enigma.
Bueno, fue una máquina desarrollada por los alemanes justamente para codificar mensajes. ¿En qué época lo hicieron eso? Lo hicieron hacia el año 35, antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí. De hecho, Franco lo usó en la Guerra Civil Española. Es como una especie de máquina de escribir, de la época obviamente. Tiene 3 rotores, cuya posición inicial definían el código que se iba a utilizar. Cuando vos decís el código, quiere decir que en definitiva vos a una persona iba escribiendo y las letras iban cambiando de acuerdo con la posición de esos rotores. O sea, si esos rotores cambiaban, la clave del día cambiaba. Exactamente. ¿Y cómo sabía entonces cuál era la posición inicial de los rotores? Bueno, esa es una pregunta interesante. Los alemanes habían inventado algo que hoy en día todavía se utiliza. Eran transmisiones de radio muy, muy cortas, donde en definitiva había un código en la transmisión de radio que definía la posición de los rotores del día. Ah, o sea que la posición de los rotores no era casual. No. La posición de los rotores dependía de algo que sí podían transmitir a la otra persona que estaba del otro lado. Pero yo le tengo que pasar la clave de alguna manera al otro tipo. Claro, algo muy, muy interesante es que cuando sospecharon que le habían quebrado la máquina, el código de la máquina de Enigma, que al mismo tiempo fue un hecho político muy fundamental, porque cuando se le comunicó a Churchill que se había quebrado el código de la máquina de 3 rotores, la cuestión era cómo iban a usar esa información. Porque en el momento que la usaran, los alemanes se iban a dar cuenta que lo habían quebrado. Sí. Entonces, el primer mensaje que se desencriptó anunciaba el bombardeo de Coventry, en Inglaterra. Sí. Y Churchill decidió no usar esa información para que no se dieran cuenta que habían quebrado la máquina Enigma. ¿Y eso después le permitió ganar la guerra? Ainolopa Acata Ainamela. ¿Qué te pasa, Lucas? ¿Estás bien? Ainolopa Acata Ainamela. ¿Te podemos ayudar? Estoy tratando de hacer mi aporte a la historia de la Segunda Guerra Mundial. No lo estarías logrando, Lucas. Es que la hice a mi manera, encriptado. Hay que decodificarlo. Bueno, danos la clave para decodificar porque se nos acaba el programa. ¿No lo sacaron todavía? Es simple, hay que pasar el mensaje al revés. ¿Pero no van a aparecer mensajes satánicos como decían que pasaba con las canciones de Yuya? Algo así, pero sin la parte satánica. Mirá, señor director, por favor, desencripte esto. Ainolopa Acata Ainamela. Alemania ataca a Polonia. Alemania ataca a Polonia, como en el TEG. Así empezó la Segunda Guerra, ¿no? Sí, así empezó, pero como en el TEG hubo varias causas para que se desencadenara el primer ataque. ¿Varias causas, Carla? Sí, mira, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los eventos más significativos de la historia del siglo XX. Se combatió en distintos escenarios en forma simultánea, por tierra, por mar, por aire y con millones de personas que se vieron involucradas. Los países que intervinieron invirtieron la gran mayoría de sus recursos en la guerra, materiales y humanos. Se desarrollaron nuevas formas de combate militar y armamentos que multiplicaron la capacidad de daño y de destrucción como las bombas atómicas. La importancia de la Segunda Guerra en la historia se nota porque incluso el cine, la literatura o las series de televisión han elegido y siguen eligiendo la Segunda Guerra Mundial como el escenario para el desarrollo de múltiples historias. Pero Carla, ¿por qué razón se produjo la Segunda Guerra Mundial? No podemos hablar de un solo motivo, Andrés. No podemos decir comenzó la guerra porque Alemania invadió Polonia. En fenómenos históricos como una guerra mundial es importante tener en cuenta la multicausalidad, la multiplicidad de fenómenos o condiciones que tienen lugar en un tiempo y espacio determinado y que pueden explicar un acontecimiento. Y si tuvieras que dar una para arrancar, ¿cuál sería? Podemos primero pensarla en continuidad con la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Muchas tensiones europeas siguieron vigentes luego de la que fue conocida como la Gran Guerra. Imagino que también hubo causas económicas, siempre las hay. ¿Imaginás bien, Andrés? La Gran Depresión de los años 30 reestructuró la economía mundial y en ese escenario aparecieron modelos alternativos a las democracias liberales, como el fascismo y el nazismo.
Entre 1929 y 1932, la producción mundial cayó un 40%, mientras que el tráfico comercial se redujo en un tercio. Se generalizó el desempleo y todo esto desembocó en políticas económicas de fuerte intervención estatal para superar la crisis. ¿Y la intervención no alivió la economía? Un poco y por poco tiempo. Entre 1935 y 1936 se percibió una leve recuperación, pero enseguida la economía volvió a caer. Esta gran depresión fue una de las causas más importantes de la guerra, ya que muchas economías, como las de Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia, comenzaron a desarrollar una inmensa industria bélica, promovida por los gobiernos que veían un conflicto militar inminente. Las industrias necesitaron materias primas como caucho, petróleo y madera, lo que profundizó aún más los conflictos por reclamos territoriales. Más leña al fuego. Y a un fuego que no necesitaba mucho para encenderse, porque los ganadores de la Primera Guerra Mundial también aportaron lo suyo. Luego de la Gran Guerra se disolvieron los imperios otomano y austrohúngaro y formaron un montón de estados-nación, como Polonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania. Conflictos de límites, que mi país empieza acá y el tuyo termina allá, que este río es mío, a vos te queda este desierto. Otro elemento de la multicausalidad, el geográfico. Estos nuevos territorios eran disputados por las grandes potencias europeas. Rusia buscaba anexar a los países bálticos y controlar los estrechos marítimos que conectaban con zonas productivas de Ucrania. Alemania quería controlar el centro de Europa y expandirse hacia el este, donde reclamaba territorios desde el Báltico hasta Polonia. Italia exigía territorios en los Balcanes. Rusia, China, Japón y los Estados Unidos se disputaban el control del Océano Pacífico y los territorios asiáticos. Todos ayudaron un poco entonces. Un poco no, bastante, y una de las grandes causas de la Segunda Guerra Mundial fue la fuerte disputa entre fascismo y comunismo. Alemania e Italia se posicionaron como las defensoras del capitalismo occidental frente al triunfo de la revolución comunista en Rusia. Las prioridades de Adolf Hitler eran el combate y el exterminio de los comunistas, tanto dentro como fuera de Alemania. Y la verdad es que las democracias liberales occidentales no pudieron sostener una actitud firme contra la agresividad del gobierno nazi ni del fascista italiano. La pasividad de Gran Bretaña y Francia y el abstencionismo de Estados Unidos ante el expansionismo alemán fueron otra de las causas de la guerra. Multicausalidad. No hay un solo porqué en la explicación de los acontecimientos históricos. La Segunda Guerra Mundial enfrentó a dos grandes alianzas. Por un lado, el Eje, conformado por Alemania, Italia, Japón y algunas potencias militares menores como Hungría y Rumania. Por otro lado, los aliados, integrados inicialmente por Gran Bretaña y Francia, a los que a partir de 1941 se integraron Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque el conflicto alcanzó escala planetaria, se pueden establecer tres escenarios principales y uno secundario. Las principales áreas de guerra fueron el frente occidental, Gran Bretaña, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia e Italia. Y el frente oriental, Polonia, Finlandia, los países bálticos, los Balcanes y principalmente Rusia. Otro gran escenario fueron los frentes marítimos e insulares del Pacífico, desde Japón hasta Australia y desde China a India hasta Hawái. Por su parte, un frente de guerra menor fue el norte de África, desde Túnez hasta Egipto y desde el mar Mediterráneo hasta el desierto de Sahara. También se libraron batallas en otros lugares del planeta, como en el Ártico, el Océano Índico, el centro de África e incluso por acá, por el Río de la Plata. Tenemos que habilitarnos la posibilidad de abrir interrogantes, de pensar el pasado desde nuestro presente para resignificarlo. La persecución estatal que sufrió Alan Turing durante su vida por ser homosexual nos invita a la reflexión sobre qué sociedad queremos construir. Es importante pensar en la construcción de una sociedad diversa, inclusiva, plural y democrática, en la que cuando hablamos de derechos no se trate solamente de derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. La de la guerra, como la de Turing, es una historia de una contradicción. Ambas nos dejan pensando.
¿Podemos aceptar que un enfrentamiento armado que deja miles de víctimas pueda también dejarnos cosas positivas, como la idea para crear la primera computadora? ¿Y cuál es el legado de Turing? ¿El de héroe científico que ayudó a ganar una guerra? ¿El del que pensó la computación antes que nadie? ¿El que no pudo recuperarse luego de ser vapuleado por su elección sexual? Queda decodificar la historia, quedan los avances tecnológicos, queda desencriptar las contradicciones del mundo en que vivimos. Y por suerte, siempre quedan nuevas preguntas.